Recording is on. Y nos hizo reyes, note, está clarito, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo claramente que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora, esto igualmente lo dice la versión Reina Valera de 1909. Está diciendo igual, que ha hecho un reino, nos hizo reyes y sacerdotes, claramente lo está diciendo. Ahora bien, según Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 5:10, note que está diciendo, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Así que eso es lo que ha hecho, reyes y sacerdotes. Y esto para reinar, dice, sobre la tierra. Es la representación que vemos ahí. Y esto prácticamente ya había sido predicho en el libro de Éxodo, capítulo 19, y el versículo 6 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Y claro, dice ahí entonces, ¿no? Esto di a los israelitas. Un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios. ¿Cuál es el texto? Disculpa, pastor. ¿Cómo? ¿Es el texto? El texto, por favor. Éxodo 19, verso 6. Así que ya había sido predicho. Esto es ya el Israel espiritual. Israel espiritual. Según la carta a los romanos, vamos a ver qué nos dice Pablo en la carta a los romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en la letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Recibe la alabanza es de Dios, no de los hombres. Eso es lo que nos dice Pablo. Entonces, claramente nos da a entender que, como dice, no por ser de Israel es israelita, porque prácticamente es un Israel espiritual que comenzó justamente con ese sellamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ya ahí comienza ese Israel espiritual. Y qué bueno que podamos así llegar a entenderlo. En el libro de los Gálatas, Saludos. Aló. Capítulo 6. ¿Me escuchan los hermanos? Sí, hermano. Sí, hermano Henry, yo creo que una recomendación, y perdonen, cambien la sala para otra sala, mi hermano. Sí, eso va a tocar. Porque
Sí, porque hay muchos problemas. Yo creo que la Mi hermano, pero yo pienso que es su conexión porque yo le estoy escuchando cámbiala. perfectamente al pastor. Yo también lo estoy escuchando bien. No sé quién. Hermano Jiménez, ¿no me oye bien? Yo estoy escuchando bien también. Bueno, hay Hermano, varios que han tenido interferencia. Bueno, no sé si es que porque, Debe ser el pero hay internet. varios que ¿se entrecorta? demasiado, no entiendo casi nada. Debe ser el, Dele, siga. debe ser el internet, hermano. Bueno, hermano, en Gálatas, capítulo 6, No creo que sea el internet. Gálatas 6, 16, nos dice, para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos. Lo mismo que para el Israel de Dios. Entonces, hablando un poquito acerca de esos ancianos, como dije ya, son simbólicos. Están allí y el asunto, pues ya sabemos que el hecho de tener sus coronas está indicando de que son reyes. Ya lo vimos también que son sacerdotes. Algunos hacen mención a las órdenes de las tribus de Israel, el sacerdocio en el antiguo pacto, los 24 órdenes sacerdotales que había, y entonces administraban. Pues algunos dicen que estos están en el cielo, pero pues yo, de acuerdo a mi convicción, no puedo entenderlo así. Ya sabemos entonces que está representando al pueblo de Dios hoy, o sea, su iglesia. Estos 24 ancianos están representando. Bueno, voy a dejar, como dije al principio, quiero que este tema lo hagamos todo, que lleguemos a esa aclaración y rogando al Señor que a través de su espíritu podamos llegar a un entendimiento. Así que dejo ahora para que ustedes comenten también cada uno. Creo que el hermano, vamos a ver cómo lo hacemos así ordenadamente. Yo creo que ya tienen idea acerca de eso, ya tienen su aporte. Vamos entonces para que el hermano Henry dé su aporte. Pero hermano, ya el hermano, porque como no he podido escuchar, perdonen, el hermano Henry ya comentó sobre los 24 ancianos. No, todavía no. Todavía no ha comentado. Todavía no he comentado. Pero hermano Henry, que sea corto. Luego después. Hermanos, ya el hermano Henry comentó sobre los 24 ancianos. No ha comentado. Sí, estoy interesado en escuchar lo de los 24 ancianos, hermano. Bueno, luego el hermano Guillermo, si quiere dar su aporte también, hermano Jiménez, y el hermano Rodolfo también, pues tiene entonces, hermano Henry, hermano Guillermo, hermano Rodolfo, a ver qué alcanzamos a ver. No tan largo para que todos podamos participar. Bien, a ver, hermano Henry. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, definitivamente. ¿No me escuchan? Muy bajo y medio entrecortado. Al hermano Guillermo Sánchez se lo escuchaba bien. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, un poco bajo, pero sí. No sé los demás. Posición. ¿Ahora sí me escuchan? Mejor. ¿Mejor? Bueno, listo. ¿Ya? Por ahí.
Por ahí, sí. Sí, bueno. Ay, bueno, listo. Entonces, ay, pero dejé la Biblia allí. Espérame, tatico. Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan, hermano? Sí, lo escuchamos. Sí, hermano, perfectamente. Bueno, listo. Tenía que cambiarme de otros. Me vine para la pieza y mira, ahora sí se escucha bien. Debía haberme quedado aquí todo el tiempo. Ya. Bueno, listo. Vamos a empezar. Va a hablar un poco sobre los 24 ancianos, ¿sí? Sí, está bien. El apóstol Juan, ¿sí? Él que escribió el Apocalipsis, él sabía que había sacerdotes nombrados, ¿no? Para servir en el tabernáculo antiguo, ¿no? ¿Ah? Entonces, pues, no se extrañaría cuando, pues, escuchó esto de que alrededor del trono habían 24, alrededor del trono de Dios, pues, habían 24 tronos. Vamos a leerlo. Eso ya lo leyó el hermano Guillermo, pero lo voy a leer. Lo voy a leer yo para agilizar, ¿sí? No voy a demorarme mucho. Dice, y alrededor del trono había 24, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Ah? ¿Ves? Aquí, pues, la ilustración es gráfica y entendible, ¿no? ¿Ah? Hay 24 tronos y coronados como reyes. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿quiénes son estos ancianos? ¿Ah? ¿Quiénes son estos ancianos? Hay diferentes posturas interpretativas, ¿sí? Por ahí esta semana yo he escuchado posturas interpretativas que dicen que esos ancianos son 24 seres divinos, ¿no? Pero no puede ser factible, ¿no? No escucha bien. Aló. A ver, voy a quitarme los audífonos entonces. ¿Ahora sí me escuchan? Henry, no se estaba escuchando, se escuchaba entrecortado. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Ah? Sí, perfecto. Bueno, hay posturas, una postura interpretativa que dice que los 24 ancianos son 24 seres divinos. Sí, eso yo lo había escuchado en un tiempo por ahí, sí, de algunas personas como Tito Martínez, Alexander Hell, José Junior. Todas estas personas creen que los 24 ancianos son 24 seres divinos, sí. Hasta el Tito Martínez llega a decir que son coeternos con Dios. Tremendo, es decir, una interpretación que no tiene nada que ver ni con el texto ni con el contexto bíblico, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el hermano Guillermo. El hermano Guillermo Sánchez, que esos 24 ancianos, oiga, da la casualidad de que el número 12 es muy representativo y significa iglesia, ¿no? O pueblo de Dios, ¿no? ¿Cierto? Debe llamarnos mucho la atención eso. 12, se habla de 12 tribus de Israel y también se habla de 12 apóstoles, ¿no? También, pues, esos 24 ancianos, como nos explicaba ahorita el hermano Guillermo, se vislumbran o son ostensibles en los 24 sacerdotes que eran nombrados para servir en el tabernáculo antiguo, ¿no? O en el santuario antiguo, ¿no? ¿Ves? Tiene que tener algo de relación, ¿no? Bueno, ¿qué
Antes de decir a quiénes representan, tenemos que analizar, esto tenemos que tratarlo con pinzas, con pinzas, es decir, examinarlo claramente a la luz de la Biblia para no llegar a conclusiones precipitadas, ¿no? La Biblia dice que llevan coronas, ¿cierto? Hay textos bíblicos que, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Fíjate que ellos tienen coronas, ¿no? Y la Biblia habla de coronas incorruptibles. También la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, el verso 53 y el verso 54, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿no? Es decir, ahí podemos ver cuál es la corona incorruptible que recibirán, pues. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción, esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvida la muerte en victoria. Entonces, ¿a qué se refiere esa corona? Esa corona se refiere a la corona incorruptible que recibirán, pues, los vencedores en Cristo Jesús. Bueno, dice que estos, también hermanos, dice que estos 24 ancianos ocupan tronos, ¿cierto? Entonces, en este contexto, las coronas de oro representan una autoridad real, ¿no? ¿Sí? Lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿será que esos 24 ancianos siempre existieron? ¿O será que esos 24 ancianos recibieron la corona incorruptible de la vida eterna por haber ganado la carrera, ¿sí? O llegado a la meta, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leemos unos textos como Apocalipsis capítulo 6, el verso 2, Apocalipsis capítulo 6, verso 2, dice Apocalipsis 6, 2, miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo, ¿no? Ahora es Apocalipsis 14, 14. Apocalipsis 14, 14. Te habla, muestra a ver qué nos dice aquí. Entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. ¿Sí? Fíjate que estos 24 ancianos se caracterizan por tener coronas y por estar sentado en tronos. Si nosotros analizamos muy bien, ¿sí? Recordamos que, por ejemplo, Jesucristo le dijo que a sus apóstoles, que como ellos habían vencido y todo eso, que ellos se sentarían 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto, hermanos? Que eso significa que los 24 ancianos de ninguna manera pueden ser seres divinos. No, eso no lo enseña la Biblia, hermanos. Sino que representan a seguidores de Jesús, ¿ya? Con los cuales pues Jesús sí había hecho un pacto para que se sentaran en tronos en su reino. Mire, aquí voy a proyectar pues el texto bíblico para que lo podamos leer muy bien. Es Lucas capítulo 22, 28 al 30. ¿Alguno lo tiene por ahí? Lucas 22, 28, 30, que me lo ayuda a leer, por favor.
Lucas 22, 28 al 30. Lucas 22, 28 al 30 lo tengo. ¿Lo leo? Sí, señor, léelo, por favor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Uy, tremendo, ¿no? Comparemos eso con Apocalipsis 4:4. Dice, alrededor del trono había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Cierto? Y aquí nos dice Lucas 22, 28, 30, que como ellos, le está hablando a los apóstoles, por supuesto, ¿ah? Que como ellos permanecieron en sus pruebas, Jesús les asignó un reino, como Dios le había asignado también un reino a Jesús. ¿Sí? Para que, ahora la parte final, para que se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, este texto tiene que estar muy relacionado con el texto de Apocalipsis capítulo 4, el verso 4, hermanos. ¿Ah? Pero ustedes dirán, bueno, pero eran 12 y allá se está hablando de 24, ¿sí? Pero hay una relación, hermanos. ¿En qué se relacionan? En que esos 24 ancianos están sentados en tronos, ¿sí? Y aquí Jesús le ofreció a sus apóstoles tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel. ¿Ven? ¿Sí? Este tema hay que analizarlo con pinzas, hermanos. Eso no es salir con deducciones o conclusiones precipitadas de que estos son seres divinos. No, hay que mirar el contexto, lo que enseña la Biblia, cómo relacionar, cómo armar el rompecabezas, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, fíjense, hermanos, que según este texto que acabo de leer el hermano Rodolfo, ¿ah? Solo de Jesús y de estos 24 ancianos, ¿ah? Se dice que tienen tronos y que gobiernan, ¿no? Es decir, esto armoniza muy bien, no solamente con lo que Jesús dijo en Lucas 22, 28, 30, sino también lo que nos enseña aquí en Apocalipsis capítulo 3, el verso 21. Otro hermano que lo lea, por favor. Apocalipsis 3, 21. Apocalipsis 3, 21. ¿Alguien tiene Apocalipsis 3, 21, por favor? Sí, yo lo tengo. Sí, hermano, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué promesa le dio Jesús al que venciere? Que se sentaría en el trono, ¿sí? Así como él venció y se sentó en el trono del Padre, ¿cierto? Y Apocalipsis 4:4 nos está hablando de que esos ancianos están sentados en tronos. ¿Ah? Es decir, que esos ancianos, ¿sí? Fueron vencedores. ¿Ya? Entonces, hay que armar, hermano, hay que relacionar texto con texto, ¿sí? La suma de tu palabra es verdad. ¿Ya? La verdad está en la palabra de Dios. No en nuestras ideas, en todo armonizado, hermanos. ¿Ah? La asignación de los 24 ancianos, hermanos, no se limita sí como a solamente Henry, no se te escucha. ¿Cómo sabemos? Sí. No te escucho, no ¿No sé. me está escuchando? ¿Los demás hermanos me están escuchando? No, hermano Henry, como dice la hermana Laura, no se te escucha. ¿No me escuchó nada? La última parte no. Quedó como
un tiempo, algo en un espacio sin audio. ¿Hasta dónde me escucharon para volver a repetir? Hasta la Esto, última no. frase. ¿Y cuál fue la última? Bueno, vuelvo a repetir. Henry, no muevas mucho el micrófono, que eso es lo que está pasando. Entonces se te va el audio. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Sí, excelente. Perfecto. Bueno, hermano, lo que yo digo, lo que estaba diciendo es que nosotros no debemos basarnos en la especulación para fundamentar doctrinas o enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice: la suma de tu palabra es verdad. Todo tiene que armonizar, hermanos. Si alguien dice los 24 ancianos son seres divinos, tiene que demostrarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Si no armoniza con el contexto bíblico, entonces es una doctrina especulativa. ¿Ves? Todo tiene que armonizar, hermanos. Lo que decía es que los 24 ancianos no se limitan a un puesto de gobernación, porque ellos serán reyes sacerdotes con Cristo Jesús, ¿cierto? Porque están sentados en tronos, ¿no? Y también jueces. Acuérdese que Jesús lo que les dijo a los discípulos, a los apóstoles en Lucas 22, 28, 30, que ellos se sentarían en tronos para juzgar a las tribus de Israel, ¿no? Son reyes, sacerdotes y jueces. Fíjense, hermanos, que en la introducción del libro de Apocalipsis, Juan, fíjense muy bien lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, el verso 5 y el verso 6. Apocalipsis 1, 5, 6, el que lo tenga, por favor, lo lee. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Muy bien. Este texto es muy significativo, hermanos, porque ahí se está hablando de que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, ¿ya? ¿Cierto? Pero ahí no se está refiriendo a los reyes de la actualidad o de los reyes que han existido en la historia, sino de los reyes que gobernarán junto con él, ¿cierto? Él es el soberano de esos reyes, ¿sí? Y Dios lo designó para reinar durante el milenio, ¿sí? Y él seleccionó pues a esas personas, ¿sí? ¿Quiénes son? Esos 24 ancianos. Esos 24 ancianos también aquí en Apocalipsis capítulo 5 y el verso 10, 9 y 10. Dice lo siguiente: y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes reinarán sobre la tierra? Bueno, está hablando anteriormente de los 24 ancianos, ¿no? Entonces, estos 24 ancianos, lo que tenemos que preguntarnos, hermanos, es si esos 24 ancianos son un número literal o un número simbólico, ¿no? Lo que sí sabemos es que estos son tanto reyes como sacerdotes, ¿sí? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, ¿ah? Y reinarán con él durante 1000 años, ¿sí? Estos 24 ancianos son los que aquí en Apocalipsis 26 dice, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, hermanos, es
¿qué significa? ¿Qué significado tiene ese número 24? ¿Cierto? Vamos a mirar, estamos tratando con pinzas esto para saber si ese número es literal o simbólico, ¿cierto? ¿Qué significado encierra el número 24? Para que Juan vea a 24 ancianos alrededor del trono. ¿Ah? Como nos decía anteriormente el hermano Guillermo, ¿sí? Estos fueron prefigurados por los sacerdotes fieles del antiguo Israel. ¿Sí? ¿Cuántos sacerdotes habían? 24, ¿cierto? Sirviendo en el santuario. ¿Ah? Pero es muy importante entender lo que nos enseña el apóstol Pedro también, en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Mira lo que nos enseña, Primero de Pedro 2, 9. Si alguien lo quiere leer, por favor, que estaré muy agradecido. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a quién le está hablando el apóstol Pedro? ¿A quién le está hablando? ¿Ah? A la iglesia. A la iglesia, ¿cierto? A la iglesia cristiana de su época. Son razas escogidas. Fíjate, raza escogida, sacerdocio real, nación santa, un pueblo escogido para posesión especial. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, un dato interesante, hermanos, es que aquí el sacerdocio judío de la antigüedad llegó a estar dividido en 24 divisiones. ¿Sí? Y a cada división, hermanos, se le asignaba sus propias semanas del año, en las cuales debían servir delante de Dios. ¿No? De tal manera, pues, que pues ese servicio que le rendían a Dios se efectuara sin ningún tipo de interrupción. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, el verso 5 al 19, primero de Crónicas. ¿Ah? Sí. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, ¿sí? Hermano Henry. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, de Garmi. No, hermano. Primero de Crónicas 24, del 5 al 19. Primero de Crónicas 24. Sí. Hermano Henry, tengo un aporte ahí. Sí, hermano. Con respecto a los 24 ancianos. Sí, señor, dígame. Bueno, esos 24 ancianos, usted ahorita acabó de comentar algo, que el sacerdocio estaba dividido en 24, algo así, ¿cierto? Eso es lo que vamos a leer aquí. Por eso, vale, entonces, según eso, bueno, armando como la idea y haciendo como un resumen de todo, en el cielo entonces hay un santuario, tal cual como está en la tierra, el cual va a ser servido por esos ancianos, vendrían siendo como los sacerdotes que están en el santuario del cielo, ¿cierto? Prefigura, es decir, hay como un simbolismo implícito para poder determinar, pues, cuál es la función de esos 24 ancianos, ¿no? Sí. Por eso es que aquí en primer libro de Crónicas, capítulo 24, el verso 5 al 19, no lo vamos a leer, hermano, porque si no, es muy largo, ¿sí? Pero ahí se habla de la organización de los sacerdotes, ¿sí? Ellos estaban divididos por turnos, ¿y saben cuántos? ¿Cuántos habían? ¿Cuántos eran? 24 sacerdotes que eran seleccionados para servir ininterrumpidamente en el santuario, ¿sí? O sea, aparte de Aarón había 24 más. Habían 24 sacerdotes, sí. Dice, los turnos fueron divididos por sorteo, porque había príncipes del santuario y del templo de Dios entre los hijos de Eleazar y los de Itamar, ¿sí? Después dice que ahí habla de cuáles eran los turnos de los sacerdotes y cuándo le correspondía a cada cual para que se sirviera ininterrumpidamente dentro del santuario. ¿Ves?
como una organización. Entonces, ¿Cuál por es esa eso, cita, hermano? ¿Esa cita bíblica cuál es? primero de Crónicas 24, del 5 al 19. ¿Quiere que la leamos, Bueno. hermanos? Pues ustedes verán. ¿Quiere que leamos eso? Sí, sería bueno leerla. Léala, hermano Wilmar. Primero de Crónicas 24, 5 al 19. Pero la busco. Primera de Crónicas 24, me dice. Del 5 al 19. 4 del 5 al 19. Listo, dice así. Lo repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió su nombre en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadot y el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de la casa paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paternal para Eleazar y otra para Italmar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquía, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Zacarías, la undécima a Eliasíab, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimacuarta Jezebeab, la decimaquinta Bilgab, la decimasexta Ilmer, la decimaséptima Eliezer, la decimaoctava Actes. ¿Hasta cuál me dice, hermano? Hasta el, sigue leyendo hasta el 19. La decimanovena a Petaías, la décima a Ezequiel, la vigésima, perdona, a Ezequiel, la 21ª a Joaquín, la 22ª Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Masías. Estos fueron distribuidos para su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová según le fuese ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová de Dios de Israel. Fíjense que estos eran descendientes de Aarón, ¿no? Familia de Aarón. Y Aarón, sí, pues era el sacerdote principal, ¿no? Pero entonces hubo una organización dentro del santuario para que siempre hubiese un sacerdote sirviendo en el santuario. No es coincidencia de que, pues, aquí hayan 24 ancianos, ¿cierto? Sí, que desempeñan el papel de sacerdotes también, ¿no? Un dato muy importante, eso no lo había contemplado yo y está muy bueno ese dato. Por eso es apropiado que siga que hay 24 ancianos, ¿cierto? En la visión que tiene Juan de ese sacerdocio. Porque este sacerdocio sirve a Dios continuamente sin cesar. ¿Ves? Entonces, pues, es claro ver eso, ¿no? Según la Biblia, o sea, lo que se hizo aquí en la tierra, el santuario que hizo aquí en la tierra es espejo de lo que está arriba del cielo, ¿no? O sea, prácticamente el santuario que hay aquí en la tierra es exacto al que hay en el cielo. O sea, tiene su lugar santo, el lugar santísimo, la mesa de los panes, todo lo que tenía en la tierra, me imagino que está en el cielo también, ¿no? Fijémonos, hermanos, ya voy terminando, que en Apocalipsis capítulo 5, el verso 9, se dice que cantaban un nuevo canto diciendo, es decir, el verso 8 dice, cuando tomó el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes sabemos que son querubines, y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Ellos cada uno de ellos tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿sí?
Y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, hermanos. Entonces, estos ancianos son los únicos que tienen arpas y canciones de incienso. Y solo ellos cantan una canción nueva, ¿no? Fíjate que también pues los 144,000 del Israel de Dios también tienen arpas y cantan una canción nueva, ¿no? Como dice Apocalipsis 14, 1, 4, ¿no? Es decir, hay como una relación entre esos 24 ancianos y los 144,000. No es que esté queriendo decir los 24 ancianos son los 144,000, pero hay una relación porque tienen arpas y cantan una canción nueva. ¿Ves? Además, se muestra, hermanos, que los 24 ancianos cumplen una función sacerdotal. Eso está muy claro, ¿cierto? Que fue representada por, como dije anteriormente, por la de los sacerdotes del antiguo Israel que quemaban incienso a Dios en el santuario. ¿Sí? Y esa función, pues, terminó cuando esa ley de Moisés fue clavada en el madero, ¿no? ¿Ves? ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos al considerar todo esto, hermano? A la conclusión de que aquí se ve, pues, a los vencedores, ¿sí? Pues, en su asignación más encumbrada de sacerdotes de Dios y de Cristo, y que reinarán con él por los 1000 años. Ahora, que ese número, que esos 24 ancianos sea simbólico, literal, pues no podría decirlo a ciencia cierta, pero lo que sí sé es que cumplen una función especial, de acuerdo a la descripción que se da en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5. Son adoradores, como lo dice Apocalipsis 5:9, ¿no? Sí, pero lo que sí, hermano, sé a ciencia cierta es que esos 24 ancianos no son seres divinos como se enseña por ahí. Eso no es así, hermanos. No es así. ¿Sí? Fueron vencedores. ¿Sí? Heredaron esa corona incorruptible de la vida eterna. Por eso es que se les ve con coronas. Con coronas en Apocalipsis, capítulo 4:4. ¿Sí? Vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Sí? Porque vencieron. Es decir, no son seres divinos. De ninguna manera podríamos interpretarlo de esa forma, hermanos. Y esa es mi intervención, hermanos. Pues, para la honra y gloria de Dios. Ahora, bien, algunos hermano, de ustedes. Bien, gracias. Gracias, hermano. Muy amable. Bueno, quería proponerle lo siguiente. ¿Qué tal si la intervención o su aporte del hermano Guillermo y el hermano Rodolfo lo dejamos para mañana a partir de las 6 de la tarde? Sí, yo estoy de acuerdo, hermano Guillermo. Y hermano Guillermo Jiménez. ¿Hermano Guillermo está ahí? No lo escucho. Bueno, ya entonces vamos a dejar ahí. Y entonces mañana continuamos. Sí, pastor, para mañana a las 6 sería bueno. Eso, está bien, hermano Laurita. Este tema está muy bueno. Hay que tratar, este tema está muy bueno. Hay que seguirlo tratando. Sí, y Henry, por si el hermano Guillermo no escuchó, porque parece que tiene mala la conexión hoy, repetir, hacer como mañana como un resumen, algo así, para que él pueda. Sí, algo así. Pero aquí está grabado también, aquí está grabando. De pronto, el hermano Guillermo lo dejó grabando. Entonces voy a pararlo una vez. Bueno, excelente.